Hay varios, si hablas de nacimientos y muertes, mira, sobre todo está surtido de próceres de la patria. Hoy es recuerdo de gloria y sepulcro de honor para los defensores de Molino del Rey. La Ándale. batalla del 8 de septiembre de 1847. Ahí sí se dio el verdadero caso de un Juan Escutia, entrecomillado. Ese Juan Escutia, que sí se volvió una bandera, era Margarito Suazo, que él pertenecía al batallón Mina, y cuando ya iban a dar el último asalto a los norteamericanos, se quitó la chaqueta, se cubrió con la bandera del batallón Mina y se volvió a poner la chaqueta y se le a combatir y lo mataron con bayonetas. Esa bandera se puede ver en el castillo de Chapultepec y todavía se le alcanza a ver la mancha de sangre. Es una de las reliquias que tienen ahí en el Museo Nacional de Historia. Pero él sí, no se aventó, pero sí se envolvió en la bandera y con ella combatió hasta que lo mataron. Margarito Suazo, 8 de septiembre de 1847, Molino del Rey. Pero no llegó a la fama del otro. No, pero pues el otro curiosamente, no, o sea, está totalmente demostrado que no se aventó, sí combatió, sí existió, sí murió en el castillo, pero no esto de la No se bandera aventó. arrojándose y todo eso, no. Por cierto que viene una película de los niños héroes. Sí, es cierto. Y se ve muy bien adaptada y muy bien reconstruidos los uniformes y todo eso. Sí. Según eso, se hizo una investigación. Y viene con mucho presupuesto, Mario, porque la idea Sí, del ejército es volver a que la gente tenga ese cariño por las Fuerzas Armadas. Eh, Ellos lo están patrocinando, parte de ese presupuesto. Porque en contrario viene una que habla de los abusos del ejército. ¿Cuál? Héroe. Héroe que también no tarda en es salir. cierto. Sí, sí, ya vi los carteles. Sí, entonces, a ver, Pero la otra fecha importante que decías es la de Ignacio Zaragoza. Falleció exactamente 8 de septiembre de 1862. Que ese fue un golpe brutal para la moral de todos, porque unos meses antes, el 5 de mayo del mismo año, había ganado en Puebla y adquiere, se enferma de tifo y fallece un día como hoy de ese mismo año. Entonces, además ya con los franceses, no, como hemos hablado aquí, no fueron expulsados totalmente, los dejaron cerca de Orizaba, el gobierno no tuvo recursos para hacerles frente, así que cuando ya llegaron más refuerzos para los franceses, ya estaba muerto Zaragoza, y con la moral pues, de nuestro gran general de 33 años, pues ya no estaba entre los mexicanos, ¿no? muy Sí, pero joven. fíjate que eso lo hizo inmarcesible. Sí, claro. Es decir, que en la historia no hay mancha para él. Si hubiera quedado, hubiera participado en la política posterior a la intervención, y ahí no todos salieron muy bien librados. Que ya está. Mariano Escobedo pues, tuvo problemas. Sí, todos, pues es que como dice Alejandro, los dejaron crecer y hacer su santa voluntad. Héroes ya está en cines. Un grupo de estudiantes, miembros del Colegio Militar de Chapultepec en 1847, tratan de sobrevivir una noche en la que después de ser bombardeados sin piedad son invadidos por el ejército de los Estados Unidos. El país invadido. Los soldados enemigos comienzan a cazar y a perseguir este grupo de muchachos, pero haciendo uso de sus trucos y habilidades y porque conocen mejor el lugar de los invasores, intentarán escapar de una situación imposible e inesperada, basada en la verdadera historia de los niños de Chapultepec. Ah, entonces, Héroes es la de los niños. Entonces, ¿cómo se llama la otra? ¿Cadete? Hay Yo no otra. sabía, fíjate, sí había escuchado la de los niños héroes, pero no la otra. La otra también ahí viene. Bueno, Héroes ya está.
la de los niños. Es de Ricardo Arnaiz, que tiene buenas películas. Pero ¿qué te estaba diciendo? Zaragoza. Josefa Ortiz de Domínguez. Nace... ¿Quién? Josefa Ortiz de Domínguez. Nace en 1768 y Pino Suárez también. Nace José María Pino Suárez. Mira, lo que es las coincidencias. Pues sí. Sí, porque ni modo que se hayan puesto de acuerdo. ¿Me falta otro o ya? Bueno, está Jaime Nuno. Ah, también, ¿verdad? Además, También. No por nada es el mes de la patria. Ándale, sí. Lilia Alcalá. La película de Los Cadetes se llama Heroico, por Heroico Colegio Militar. No, discúlpenme, pero no. La de los niños héroes se llama Héroes, como dijimos hace un momento. Y la otra que estaban hasta tratando de detener, su estreno, se llama Heroico. Heroico es de David Sonana. Luis, un adolescente de origen nativo americano, se inscribe en un colegio militar en busca de un futuro mejor. Sus nuevos compañeros y él se ven sometidos a un sistema jerárquico brutal en el que los alumnos veteranos humillan a los recién llegados. Esa es Heroico. La van a estrenar el 21 de septiembre. Hubo hasta una campaña para que no pasara antes del desfile, sí, del 16. La detuvieron, que porque dañaba la imagen del colegio militar. Y la otra se apresuró, Héroes, que a mí me gusta, Ricardo Arnaiz tiene otras películas interesantes. Y esa se llama Héroes, y esa está basada en la historia de los niños héroes en el castillo de Chapultepec. Y en esa, ¿y por qué mandaron a los niños que no había adultos? Ay. No los mandaron. ¿no lee historia? No. Que lea la historia. No, pues, no los mandaron. Se quedaron ahí por voluntad, ¿no, Alejandro? Sí, Efectivamente, y eran, había desde los 13 años hasta los 19, porque eran cadetes. Acuérdense que era el colegio militar donde se preparaba a la oficialidad del ejército mexicano. Y efectivamente, unos días antes de que los norteamericanos llegaran al Valle de México, el director del castillo de Chapultepec les dijo a los alumnos: váyanse a sus casas, ustedes no pueden estar aquí porque no tienen la experiencia, porque pues aquí vamos a enfrentar un ejército profesional, viene el ejército mexicano a tomar posesión de el castillo de Chapultepec, váyanse con sus papás. La mayor parte del colegio se fue, pero más o menos 50 cadetes, chavos, entre 13 y 19, 20 años, se quedaron por decisión propia. Para mí eso es lo heroico, que si la bandera, no importa, se quedaron por decisión, por voluntad, a defender el castillo. Y de esos 50, 6 fallecieron, que son Juan Escutia, Juan de la Barrera, Agustín Melgar, Fernando Montes de Oca, Francisco Márquez, creo que me falta uno. Pero bueno, el hecho es que ellos mueren y por eso se les reconoce como los niños héroes. Pero hubo más heridos, o sea, eran más de 50 cadetes que combatieron, porque también, ya cuando te la cuenta la historia, digamos el gobierno, la historia oficial, parecía que eran los 6 cadetes que habían enfrentado a los gringos nada más. No, había cerca de 1,200 soldados mexicanos en el castillo de Chapultepec, junto con los 50 cadetes. Pero ahí hay que mencionar que uno murió abandonado en los pasillos. Ese, ¿quién habrá sido? Déjame ver. Creo que fue Agustín Melgar, pues ya se me olvida ahorita exactamente, pero uno herido, y ahí quedó, en uno de los pasillos. Lo que es un hecho que no sucedió es que murieron juntos. Y por eso cuando Alemán
en este asunto en 1947, al cumplirse un siglo de la guerra contra Estados Unidos, viene de visita el presidente Truman. Es la primera vez que un presidente norteamericano visita la Ciudad de México. Y a Truman se le ocurre que es muy buena idea llevar una ofrenda floral al obelisco dedicado a los niños héroes que está al pie del cerro de Chapultepec, que el chiquito que mandó a hacer Porfirio Díaz. Y entonces dice una frase que cimbró a los mexicanos, dice: un siglo de rencores se borra con un minuto de silencio. Entonces, obviamente aquí todos, no, maldito, todo el mundo se rasgó las vestiduras. Esa noche, de lo que hace Truman, los cadetes del Colegio Militar de 1947 van por la ofrenda y se la botan en la embajada. Entonces, digo, a Truman le valió, se regresó a su país y ya, pero como quedó tan caldeado el nacionalismo en México, ¿qué se le ocurrió a Alemán? O sea, a los 8 días, supuestamente en unas excavaciones en Chapultepec, se descubrieron los restos de los niños héroes. Eran chiquitos. Pero resulta que era una urna donde estaban los 6 restos mortales juntos, casi con la cuenta de Instagram, el ADN, el INE, todo, o sea, perfectamente ubicados. Los especialistas del INE dijeron: no hay manera de comprobar que sean los niños héroes. Y sin embargo, Alemán por decreto dijo que los restos encontrados en Chapultepec sí eran los niños héroes y mandó a hacer lo que hoy conocemos como el altar a la patria, que eso es el monumento de las antorchas, y ahí metió los restos de que seguramente era de gente que había combatido, pero no de los niños héroes, porque los niños héroes no murieron juntos. Ese día murieron como 900 soldados entre los norteamericanos, los mexicanos y los niños héroes. Era imposible. Oye, tráete, mira, allí está Agustín Melgar, tráetelo para acá, mira, Francisco Márquez, tráetelo para que en un futuro los encuentren juntos. No. No, pues quedaron por aquí. Y luego creo que hay otra particularidad de uno que sobrevivió y que llegó a grado alto. Y fue presidente de México, Miguel Miramón. Miguel Miramón. Que además fue acérrimo enemigo de Benito Juárez. Fíjense, como porque dice. era la mejor espada del Partido Conservador. Sí. Y terminó fusilado junto con Maximiliano en Querétaro, en el Cerro de las Campanas, y Mejía. Mejía. A pesar de haber sido niño héroe, Mario. ¿Sí? Y el monumento a los niños héroes pues es colosal, el que hizo Alemán, ¿no? Es de mármol, así de... Es muy bello. Todo lujo, sí. Uh-huh. Comparado con la simple estelita que había ahí, que todavía uno puede verla. ¿Cuál estelita? Una estela labrada con los nombres de los niños héroes, con una palma también en bajo relieve, con una hoja de palma. Que está al pie del castillo. El que está en la esquina. El castillo. Sí. Uh-huh. Más adentro, sí. Sí, no, porque el monumento a los niños héroes está prácticamente en la avenida. Sí, a la entrada Y es de precioso. Chapultepec. Aldo Franco, referente a Zaragoza, hay un dicho que reza: ¿mueres siendo un héroe o vives lo suficiente para ser un villano? Por lo que comenta Mario, saludos. Ahora, no estoy seguro, a lo mejor hubiera tenido una gran trayectoria. Pues no, pero Sí, ¿no? el ejemplo de este que están mencionando es claro también, cómo los tiempos, las lealtades, todo cambia, Mario. Porque, Mira, ¿sabes qué? La mayor parte de los cadetes terminaría en las filas conservadoras, porque era un colegio de élite. O sea, era un colegio como fifí, valga la expresión. No era un colegio popular. Digamos que el pueblo se enlistaba en el ejército desde soldado raso, pero aquí era gente que tenía recursos para poder ir a estudiar al castillo. Por eso la mayoría de los que estudiaron ahí terminaron siendo defensores del conservadurismo, salvo alguno que otro no. Por ejemplo, Leandro Valle, que fue uno de los mejores generales también de los liberales. Él era compañero de Miramón y decidió por defender al gobierno liberal durante la Guerra de Reforma. Pero era un poco igual que los cadetes, por ejemplo, que terminan
de la Marcha de la Lealtad de Madero, del 9 de febrero, la mayor parte de ellos terminó engrosando las filas del huertismo, pues porque eran colegios de élite o élite. Pero ni siquiera eso era suficiente para por ejemplo, el grupo porfirista, ya que acuérdate que el gobernador de Bernardo Reyes crea la escuela de aspirantes. También daba los grados de oficial y estaba en Tlalpan. Está todavía el edificio, ahora es una prisión o de jóvenes o qué es. Sí, una correccional que está sobre San Fernando. Esa. Sí, pero fíjate que fue muy curioso porque Felipe Ángeles se enojó muchísimo porque, o sea, la educación para ser oficial en el colegio militar era como de 4 o 5 años. Y exactamente lo que dice Mario, cuando se abre la escuela militar de aspirantes, la hacían digamos, para tener el grado militar en 2 años. Entonces decía que esa era una escuela chafa, que no era posible que se hubiera permitido porque necesitan disciplina, 5 años, etcétera. Al final, cuando gana Carranza, disuelve todo. Disuelve un rato el colegio, el ejército, todo. Porque para Carranza y la gente que se levanta en armas contra Huerta, pues todos ellos eran traidores. Alberto Ibarra. Historia inventada por el ejército. Lo más seguro es que los grandes jefes se fueron y dejaron a los muchachos, o digan el nombre de algún general. ¿Qué no lee historia? ¿Por qué no lee historia esa persona? Dios mío. Se sabe perfectamente quién se fue, quién se quedó, todo eso. Ya venían muy duros los gringos, ya lo sabían los militares. Bueno, el castillo fue defendido nada más y nada menos que por Nicolás Bravo. Nicolás Bravo y Xicoténcatl, que era Santiago Felipe Xicoténcatl, que venía el director del colegio. El director, pero Nicolás estaba muy joven también. Nicolás no, ya estaba viejo. No, Bravo. Estaba joven en la independencia, pero ya para entonces ya estaba viejo. Sí, cierto. Murió de viejo 6 años después, no sé si de viejo, pero 6 años ya después. grande. Sí, cierto, eso al revés, era ya viejo. Silvia López, lo que se enseña a nivel primaria es casi un cuento, y los cadetes se quedaron por desobedientes, por rebeldía. Ay, qué curioso vemos la historia. No se quedaron por rebeldía. No. Y qué bueno que se enseña un cuento, porque ese cuento genera respeto y admiración en los niños. O esa es la idea de la historia heroica que le han dado a los cadetes. Sí, es el símbolo que se crea para que los niños tengan donde poder tener un marco de referencia en su infancia, ¿no? Muchos ejércitos van creando esa leyenda de sus grandes héroes, de sus grandes luchadores en la guerra. Francia lo hizo, Austria lo hizo, el estandarte, la bandera, el símbolo nacional es algo que unifica a los países y que siempre una presencia infantil, en este caso en México, los niños héroes aglutinan y le dan sentido a esa relación de orgullo mexicano. Y sí, es importante que los niños tengan un referente y los niños héroes me parece un gran sentido de esa forma de ir moldeando el honor de lo que es México. Y desde luego está el poema de Amado Nervo, que los consagra, contribuye importantemente a la leyenda, ¿no? El poema de como renuevos cuyos aliños un cierzo helado destruye en flor. No, un así viento helado. Los héroes niños. Ahí dice un cierzo. No, pero es un viento, como renuevos cuyos aliños un viento helado marchita en flor. Así murieron los héroes niños bajo las balas del invasor. Ante las balas. Pues aquí tengo una versión distinta. Tengo otros datos yo. Oye, pero Felipe Esquierzo y ante las balas.
A lo mejor con los años se confunden porque yo me la aprendí en primaria. No falta quien trata de mejorarlas. Sí, Oye, claro. pero yo lo he dicho aquí, bueno, así se despide, así se retira Krusty, recitando ese párrafo que acaba de recitar Adela. En Los Simpson, cuando se retira ya del mundo del espectáculo, empieza su conferencia de prensa, obviamente en la versión mexicana, recitando la de los niños héroes. Bueno, pero esa fue culpa Bueno, de ese los es traductores. ingenio de los traductores. Claro. ¿No? ¿Por qué se retira así? Porque quiero retirarme con un poco de clase. Primero, honor a Mario Méndez Acosta. Cierzo. Sí, Págale. no, el que yo me aprendí era un viento helado, marchita en flor. Pues ese está mal. Porque dice, un cierzo helado destruye en flor. Así cayeron los héroes niños. Pues yo me la aprendí hace 1000 años. Pues este es de 2000 y ya Es fueron que a acuérdate que la presentarlo. mejoraban. Sí, claro. Mejoraban las poesías para que Ujú. los niños Las entendieran. las entendieran.